Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título El Evangelio según Juan en la primera parte. Vamos a estar estudiando este tema por un buen tiempo. Pero en esta semana que ya hemos comenzado tenemos un tema también muy importante. El tema de esta semana es el Cordero de Dios. Un tema muy importante también para este tiempo. Y antes de que continuemos, quiero invitarte para que juntos podamos recordar el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra allá en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el verso número 7, el cual nos dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite encontrar aquí. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar ahora que hemos de leer su palabra, que su buen espíritu pueda guiarnos, pueda instruirnos, su buen sangre pueda asistirnos y que al comprender aquellas cosas que vamos a estudiar podamos vivirlas por la fe. Quede con nosotros ahora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar y vamos a ver cuál es el apartado para el día de hoy. El apartado para el día de hoy lleva por título Una misión de sacrificio. Y nuestra primera pregunta nos dice así: cuando Jesús acudió a Juan para ser bautizado, ¿cómo lo identificó Juan y dio testimonio de su misión al público y qué profecía se cumplió? Entonces Jesús fue también con los demás que estaban yendo para ser bautizado. Juan al verlo lo identifica, pero ¿cómo lo identificó? Muy bien, y cómo identificó esto y cómo dio testimonio del ministerio público que Jesús tendría y al mismo tiempo qué profecía estaba cumpliendo en ese momento. Vamos a tratar de investigar esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer lo que dice Juan capítulo 1 en el verso número 29 y después vamos a leer allá el verso número 34. Y allí leemos de esta manera: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después dice así: y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no apenas eso, Juan también dijo que él daba testimonio de que él era el Hijo de Dios. ¿Nos damos cuenta? Este es el testimonio de Juan acerca del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús consistía en quitar el pecado del mundo. Lo identificó como el Cordero que va a quitar ese pecado. ¿Y qué profecía estaba cumpliendo cuando estaba haciendo y diciendo esas cosas? Vamos a tratar de investigar. Así que la palabra de Dios nos va a explicar. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 53, en los versos 4 al verso 7. Mira cómo dice: sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Eterno cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores enmudeció y no abrió
su boca. La palabra de Dios nos dice entonces que Juan identificó a Jesús como ese cordero que estamos leyendo en la profecía de Isaías. Y así que entonces el ministerio de Jesús sería morir por cada uno de nosotros. Es el ministerio público, llevar y sanar nuestras enfermedades, nuestros dolores, hacer todo lo mejor que estaba en su poder para redimir al ser humano. Y Juan lo identificó y dijo, yo lo identifico y este es el Hijo de Dios. ¿Nos damos cuenta? Así que ya sabemos ahora qué profecía estaba cumpliendo esta profecía que acabamos de leer. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora cómo nos explica esto la pluma inspirada. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 96 y página 97, la cual nos dice así. Cristo fue el Redentor del hombre en el principio del mundo en igual grado en que lo es hoy. Antes de revestir Él su divinidad de humanidad y venir a nuestro mundo, el mensaje evangélico fue dado por Adán, Set, Enoc, Matusalem y Noé. Abraham en Canaán y Lot en Sodoma llevaban el mensaje, y de generación en generación fieles mensajeros proclamaron a aquel que había de venir. Así que cada generación tuvo este mensaje, que un Mesías vendría para redimir al ser humano. El asunto es que el tiempo avanzó y en el tiempo de Juan, Juan también dio testimonio. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Mismo material, los ritos del sistema del culto judío fueron establecidos por Cristo mismo. Él fue el fundador de su sistema de sacrificios, la gran realidad simbolizada por todo su servicio religioso. La sangre que se vertía al ofrecerse los sacrificios señalaba el sacrificio del Cordero de Dios. Todos los sacrificios simbólicos se cumplían en Él. Así que Juan identificó esto y Juan señaló directamente quién era el verdadero Cordero. Todo lo que los judíos realizaban y sabían era para mostrar al Mesías. Y cuando el Mesías vino, Juan lo identificó. ¿Nos damos cuenta? Y esta fue la profecía que estuvo cumpliendo. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo presentó Juan a Jesús ante sus discípulos? ¿Y qué efecto tuvieron sus palabras en ellos? ¿Y qué sucedió después en su propia vida? Esto es Juan, identificando a Jesús ahora como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, presenta a Jesús ante sus discípulos. Muy bien, esto es, cuando Juan nos presenta, ahora vemos una cosa muy interesante. Juan muestra a Jesús, los discípulos tienen alguna influencia acerca de Juan. Pues Juan estaba presentando, este es el que yo les hablaba que iba a venir. Muy bien, y ahora después de esto, ¿qué pasa en la vida de Juan? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Así que para ello, vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Juan, en el capítulo 1, y allí vamos a leer el verso 35 y el verso 36. Y allí leemos de esta manera. Al día siguiente Juan estaba otra vez con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Así que entonces, cuando estaba con sus discípulos, dijo, este es el Cordero de Dios, este es el que estamos esperando. Pero vamos a continuar y vamos a ver qué más nos dice, porque esto es lo que Juan estaba hablando acerca de Jesús. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 1, el verso 37. Al oírlo hablar así, los 2 discípulos siguieron a Jesús. Así que entonces Juan les dice, este es el Cordero. Cuando ellos escucharon, comenzaron entonces a seguir a Jesús. Nos damos cuenta, Juan introduce a Jesús a sus discípulos y sus discípulos ahora lo siguen. Ahora dejemos que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto. Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. El deseado de todas las gentes, en la página 111,
Y la página 112 nos dice así: al día siguiente, después del bautismo de Cristo, mientras dos discípulos estaban cerca, Juan volvió a ver a Jesús entre el pueblo. Otra vez se iluminó el rostro del profeta con la gloria del invisible, mientras exclamaba: He aquí el Cordero de Dios. Las palabras conmovieron el corazón de los discípulos. Ellos no las comprendían plenamente. ¿Qué significaba el nombre que Juan le había dado, Cordero de Dios? Juan mismo no lo había explicado. Dejando a Juan, se fueron en pos de Jesús. Muy bien, esto es, los discípulos siguieron a Jesús inmediatamente así. Juan lo señaló y ellos siguieron a Jesús. No comprendieron completamente, pero ellos siguieron a Jesús. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra en primeros escritos en la página 154 y nos dice así: Juan informó a sus discípulos que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Mientras terminaba su obra, enseñó a sus discípulos a mirar a Jesús y seguirlo como el gran maestro. La vida de Juan estuvo cargada de tristeza y abnegación. Anunció el primer advenimiento de Cristo, pero no se le permitió presenciar sus milagros ni gozar del poder que el Señor manifestó. Juan sabía que debía morir cuando Jesús asumiese las funciones de maestro. Rara vez se oyó su voz fuera del desierto. Hacía vida solitaria. No se aferró a la familia de su padre para gozar de su compañía, sino que se apartó de ella para cumplir su misión. Aquí tenemos qué pasó con la vida después de que Jesús fue señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan siguió en su vida solitaria y él sabía que al concluir su misión debía morir. Estaba claro. Él no podía decir, ¿saben qué? Ahora ya me voy a mi casa porque ya cumplí con mi misión. Él estaba claro cuál era su misión y estaba dispuesto a cumplirla. ¿Nos damos cuenta? Pero la reacción o la influencia que tuvo Juan sobre sus discípulos fue señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ellos lo siguieron. Su vida después de esto tuvo un cumplimiento tal como él sabía que debía ser. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda bendecirnos y pueda ayudarnos para entender, así como aquellos discípulos, las mismas palabras que Juan ha dicho. Bendíganos aquí, bendiga a aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.